Rutas Judiciales 2025, una producción de ADN a Diario Network, entrevistas a personas aspirantes a cargos judiciales en el estado de Chihuahua. Hoy nos acompaña Aide Vázquez González, quien aspira a desempeñarse como juez de materia familiar dentro del proceso de elección judicial 2025. Conduce esta conversación Lucía Barrios. Gracias por acompañarnos, Aide. Vamos directo a las preguntas. Formación y experiencia. Describa brevemente su formación y experiencia profesional en el ámbito del derecho familiar. Hola, muy buenas tardes, Lucía. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi experiencia profesional empezó desde que inicié la carrera de Derecho, que fue por allá de 1998-99. Empecé desde ser secretaria en despachos de abogados. Siempre lo he dicho, siempre trabajé en cuestiones relacionadas con el derecho. Primero como secretaria en mi primer trabajo en un despacho de abogados, no nada más por la pasión que desde antes de entrar a la carrera sentí por el derecho, sino también por cierta necesidad económica que yo veía en mi casa y que yo sabía que necesitaba aportar, ayudar a mi papá y a mi mamá con los gastos de lo que implicaba ir a la universidad. Entonces, desde muy chica me involucré en el mundo del derecho. El abogado con el que yo empecé a trabajar, pues litigaba la materia familiar, civil y familiar. Posteriormente ya empecé a ayudarle a ser su asistente en los asuntos que él llevaba, iba a los juzgados, empecé con la práctica y demás. Así estuve trabajando en dos despachos a lo largo de mi carrera cuando fui estudiante, y posteriormente empecé a trabajar en algunas otras ramas del derecho, y cuando terminé la carrera, a los 2 años me parece, inicié la maestría, la licenciatura y la maestría. Las hice en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, mi alma mater, y posteriormente, hace 1 año y medio, en el 2023, terminé el doctorado en Derecho Judicial en el Instituto de Formación y Actualización Judicial. Además de esta trayectoria académica, también empecé a trabajar hace 15 años en los juzgados civiles y familiares. Primero empecé como actuaria y en el año 2011 duré como unos 6 años más o menos como actuaria, y posteriormente algunos jueces empezaron a ver mi forma de trabajar y me empezaron a invitar a cubrir interinatos. Primero estuve cubriendo un interinato en un juzgado civil por audiencias. Después entré a un juzgado familiar por audiencias, en donde estuve por un tiempo y fue donde ya me adentré un poco más en el procedimiento familiar. Posteriormente regresé a la actuaría porque eran interinatos, y se abrió otra nueva oportunidad para trabajar en el juzgado auxiliar, cuando en aquel entonces se hizo el cambio de los juzgados tradicionales a los juzgados de oralidad. Entonces también debo decir que esta no es la primera vez en la que yo levanto la mano para ser jueza, porque desde hace ya tiempo yo me sentía preparada para este cargo. Y cuando en el 2016 también entré al concurso de jueces, también hubo una gran selección y tuve la oportunidad de llegar hasta la última etapa, en donde se eligieron los jueces que actualmente están en funciones en materia civil y familiar, pero ya yo no fui seleccionada. Pero bueno, ya fue en aquel entonces un primer intento. Posteriormente estaba como secretaria proyectista en un juzgado familiar, y hasta el día de hoy trabajo en el juzgado familiar tradicional como secretaria proyectista. Rol de jueza en lo familiar. ¿Qué representa para usted impartir justicia en materia familiar, donde intervienen emociones, vínculos personales y derechos de niñas, niños y adolescentes? Representa una vocación. Yo creo que anduve durante mi carrera tocando algunas áreas del derecho. Estuve en el derecho fiscal, estuve en el derecho civil,
pero cuando llegué al derecho familiar, pues me di cuenta que es mi vocación. Siempre he tenido mucha sensibilidad con el tema de los niños y las niñas, con los adultos mayores o las personas con discapacidad, y para mí representa una gran oportunidad de poder servir, de poder ayudar a las personas, a la sociedad, y pues siento que tengo las herramientas y los valores sobre todo, porque como bien dices, Lucía, esta es una materia en donde además de los problemas intervienen las emociones. No es como otras materias, un ejemplo en materia civil, si me debes, pues nos ponemos de acuerdo, llegamos a un convenio y me pagas en abonos o como sea, pero en materia familiar siempre intervienen las emociones. Estamos trabajando con lo más valioso que tenemos, que son los niños, que son los grupos vulnerables, vaya. Entonces, siempre en un divorcio va a haber muchas emociones que muchas veces no permiten a las personas conciliar, que a veces uno desde fuera dice, este asunto no está tan complicado, pero las emociones de las personas en ese momento hace que se compliquen los asuntos. Entonces, al cabo de todos estos años que he estado ya en la materia familiar, pues he adquirido la experiencia necesaria precisamente para saber cómo lidiar con estas situaciones y cómo conciliar a las personas que aun y cuando estén con las emociones a flor de piel se pueda solucionar los conflictos. Imparcialidad ante conflictos de género o custodia. ¿Cómo garantiza usted imparcialidad cuando las partes del conflicto alegan violencia o buscan beneficios con argumentos de género, custodia o manutención? Siempre hay que escuchar a las dos partes. La imparcialidad es precisamente eso. Siempre tenemos que escuchar a ambas partes, pero no nada más a ambas partes. Aquí en materia familiar se da un fenómeno muy bonito y muy sencillo. Los niños son nobles, los niños siempre dicen la verdad normalmente, y cuando no la dicen, pues ahí sale que están siendo manipulados por uno u otro, el padre o la madre. Pero realmente escuchar a las partes y escuchar a las personas en minoría de edad, escuchar a las personas con discapacidad, ahí es donde normalmente sale la verdad, porque el padre dice una cosa, la madre dice otra cosa, pero traemos al niño para que ejerza su derecho a expresarse, porque los niños tienen el derecho de expresarse, de ser escuchados por el tribunal en todos aquellos procedimientos en donde se ven involucrados sus derechos. Entonces, cuando los traemos a escucharlos es una cosa maravillosa, porque normalmente ahí es donde sale la verdad y donde la persona juzgadora puede realmente saber cuál es el justo medio en ese asunto. Obstrucción institucional y vínculo familiar. En caso de separación o conflicto parental, suele retirarse a los hijos de uno de sus progenitores como medida preventiva. Pero la restitución del vínculo puede volverse eterna. ¿Qué acciones considera necesarias para evitar esta forma de obstrucción institucional y garantizar que el vínculo afectivo se preserve mientras se determina si existe o no un riesgo real? Volvemos a lo mismo, Lucía. Escuchar a los niños. Ellos en realidad son los que expresan cuando sí están viviendo violencia, cuando no están viviendo violencia, para poder separar, yo escucho aquí la obstrucción institucional, y realmente el juzgador tiene que estar siempre seguro de que el niño o la niña, el adolescente, la persona en minoría de edad, no va a estar en riesgo en una convivencia. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, siempre se debe de hacer de fijar un régimen de manera provisional, de ser posible, que casi en todos los casos es posible. Hay que escuchar a los niños y las niñas en un primer momento y saber cómo se sienten ellos, qué es lo que han vivido, independientemente de lo que digan papá o mamá, porque muchas veces aquel padre o madre que no quiere que el hijo conviva con el progenitor no custodio, con quien no vive, va a dar su versión. Entonces hay que escucharlos para
poder dar una medida provisional de convivencia, un régimen de convivencia provisional en lo que se les hacen estudios psicológicos y se lleva todo el procedimiento, que este vínculo precisamente no se rompa, porque es muy importante y algo que se debe de siempre cuidar es que los vínculos paterno o materno-filiales no se rompan, porque es un derecho de los niños. Es derecho también del padre y la madre, pero tenemos que cuidar el entorno, la cuestión psicológica, emocional de los niños, y eso es, la forma de hacerlo es precisamente no separándolos de ninguno, ni de su padre ni de su madre, pero no solo de su padre y de su madre, sino de su familia paterna y su familia materna. Procesos largos y medidas dilatorias. Muchos divorcios y juicios de custodia se alargan por meses o incluso años, en parte por el uso de tácticas dilatorias como falsas denuncias o estrategias abusivas. ¿Qué puede hacer el Poder Judicial para evitar estos abusos y resolver con prontitud los procesos, dejando abierta la posibilidad de modificar acuerdos si las circunstancias lo ameritan? Algo muy importante que es precisamente una de las propuestas que yo tengo es que siempre se trate de conciliar. Es mejor llegar a una conciliación que llegar al pleito. Como decimos, en materia familiar las emociones casi siempre están a flor de piel y no es sencillo. Sin embargo, tampoco es imposible. Considero que muchos de los asuntos, primero, antes o cuando recién inicia la controversia, hay que ver a las partes, hay que hablar con ellos para ver si logran llegar a una conciliación. Utilizar los medios alternos de solución de conflictos, hacer todo lo posible para que las partes puedan conciliar, primero. Segundo, pues detectar precisamente esas argucias que algunas veces hacen las partes e incluso a veces los litigantes, y detectarlas, y una vez detectadas, pues empezar a evitar estarle dando entrada a todo esto que dilata los procedimientos, porque realmente sucede, por ejemplo, mucho como bien dices, en las guardas y custodias y en los juicios de divorcio, ya sea porque alguna de las partes pues todavía tiene algún sentimiento, no se quiere divorciar, o bien no le quiere prestar los niños, no quiere que se ejerza el derecho de convivencia con el padre o madre con quien no viven, entonces ellos mismos están haciendo cosas, entonces el juzgado tiene la obligación de detectar eso y evitar a toda costa, porque al final de cuentas los únicos perjudicados son las personas en minoría de edad. Interés superior de la niñez. ¿Cómo interpreta usted el principio del interés superior de la niñez? ¿Qué criterios considera válidos para aplicarlo de forma justa en cada caso? El interés superior de la niñez, en palabras sencillas, es poner los derechos de los niños por encima de los adultos, de los padres, de siempre velar por el bienestar de los niños, siempre revisar las circunstancias que están a su alrededor y siempre tomar las mejores decisiones en beneficio de las personas en minoría de edad. ¿Qué mensaje desea compartir con quienes están evaluando su perfil como posible autoridad en materia familiar? Bueno, quiero decirles que soy una persona que tengo la preparación, que tengo la experiencia para estar en el puesto por el cual me estoy postulando, para ejercer el cargo de jueza familiar, porque soy una mujer con valores, porque tengo sensibilidad social, porque tengo sensibilidad ante los problemas de las familias, pero sobre todo porque tengo la experiencia, porque ya en este momento yo estoy ahí donde se imparte justicia, haciendo lo mejor que puedo, y por supuesto que la experiencia tiene mucha importancia en estos puestos que nosotros estamos buscando. Entonces, decirle a la gente que me dé la oportunidad, que voy con la boleta anaranjada con amarillo, con el número 15, y soy Aide Vázquez González y estoy postulándome para jueza familiar. Gracias por acompañarnos en Conócelos, Rutas Judiciales 2025, una producción de ADN a Diario Network que contribuye a un voto más informado, libre